o de Neubauer. Ya les conté en la clase pasada, ¿no? Arteria de Neubauer. ¿De dónde viene cada una? Mira, las tiroideas superiores, ¿dónde nacen? ¿Dónde nacen? ¿Dónde nacen las tiroideas superiores? Carótida externa. Mira acá, ven. La tiroidea superior nace en la carótida externa. En su camino da la arteria laringea superior, ¿se dan cuenta? Laringea superior. Luego da también la laringe inferior, ¿se dan cuenta? Laringe inferior. Y luego entra la tiroides, ¿se dan cuenta? Cuando llega la tiroides, la tiroidea superior se divide en 3 ramas terminales. Cada una tiene su nombre, pero no se raya en la vida. ¿Ok? 3 ramas terminales. O sea, entra la glándula y se divide en 3 ramas. ¿Correcto? ¿Por qué? Miren, para que me entiendan bien claro. Cada lóbulo tiene 3 bordes. 3 bordes. Tiene un borde anterior, ¿se ubican? Anterior, ¿sí? Tiene un borde posterolateral y un borde posteromedial. ¿Se ubican o no? Cada lóbulo tiene 3 bordes. Tiene un borde anterior, ¿sí? Tiene un borde posterolateral y un posteromedial. O sea, un borde anterior y 2 posteriores. ¿Quedó claro? Y por lo tanto, tiene 3 caras. Tiene una cara anterolateral, ¿la ven o no? Tiene una cara posterior, y tiene una cara medial que está pegada acá. ¿Se ubican o no? Cada lóbulo tiene 3 caras: anterolateral, posterior y medial. ¿Se entendió? ¿Está claro? Y 3 bordes: borde anterior, borde posterolateral y borde posteromedial. Así está escrito en el separado del doctor Huaraz. Lo estoy diciendo tal como tiene un separado porque ahí le toman el examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces mira, la arteria tiroidea superior llega y se divide en 3 ramas. No interesa ahora, y en la separada tampoco el doctor Huaraz menciona los nombres de cada rama. Lo importante es que se divide en 3 ramas. Y esas 3 ramas se van a anastomosar con 3 ramas de la tiroidea inferior. La tiroidea inferior, ¿dónde nace? El tiro cervical de la subclavia. Mira, la arteria tiroidea inferior sube de manera ascendente y a nivel de C6, se vuelve horizontal. Cambia de dirección. A nivel de C6. Y cruza por detrás de la carótida común. ¿Se acuerdan? Eran los reparos a nivel de C6. Y cruza por delante del ganglio cervical medio de la cadena simpática. ¿Se acuerdan? Y el ganglio le forma un asa, el asa de Broglie. ¿Se acuerdan? Reparos a nivel de C6. Y cuando llega por la base de la glándula y se divide también en 3 ramas. ¿Correcto? Y se divide también en 3 ramas. Entonces, las 3 ramas se anastomosan. Mira acá. Las ramas anteriores de las tiroideas superiores, forman el arco supraísmico. Aquí lo ven mejor. Las ramas anteriores de las tiroideas superiores forman el arco supraísmico. Las otras 2 ramas de la tiroidea superior se anastomosan con 2 ramas de la tiroidea inferior. Ya no le voy a poner nombres, simplemente ramas. Mientras que las ramas inferiores de las tiroideas inferiores forman el arco infraísmico. ¿Se entiende la idea? ¿Quedó claro? Y por último, cuando está presente, aparece esta arteria, tiroidea ima, o tiroidea media, o arteria de Neubauer, que cuando nace, ¿de dónde nace? ¿Nace del callado aórtico o puede nacer del tronco arterial brachiocefálico? De cualquiera de estos dos nace. Del callado aórtico o del tronco arterial brachiocefálico. ¿Se entendió? Y asciende por delante de la tráquea.
asciende por delante de la tráquea. Por eso no se hace traqueostomía acá. Te puedes chapar esa arteria y te complica la vida. ¿Ok? Entonces, y está contenida en el nombre de la traqueostomía. ¿Quedó claro? Por lo tanto, la irrigación de la glándula tiroides es una irrigación de tipo terminal o no terminal. No terminal, porque se forman anastomosis plenamente funcionantes. Y de esa manera se comunican la carótida externa con la subclavia, la carótida externa de un lado con la del otro lado, la subclavia de un lado con la del otro lado. Plena comunicación entre las arterias subclavianas y esta irrigación. ¿Se entendió? El drenaje venoso. El drenaje venoso de la glándula tiroides es a través de 6 venas. Estas sí son constantes. 6 venas. ¿Correcto? El drenaje venoso de la glándula tiroides es a través de 6 venas. Y estas sí son constantes. 2 venas tiroideas superiores que drenan en el tronco tirolingofacial. ¿Se acuerdan? Tiroidea superior era conformante del tronco tirolingofacial. Por eso se llamaba así. ¿Y ese tronco tirolingofacial a qué vena va? A la yugular interna. A la yugular interna. Las venas tiroideas medias, estas de acá, a los costados. Venas tiroideas medias, así se llaman estas, ¿no? Mucho ojo, ¿eh? La arteria tiroidea media era la que estaba acá abajo. Pero las venas tiroideas medias son las que están a los costados. Ojo, venas tiroideas medias drenan directamente en la yugular interna. Drenan directamente en la yugular interna. Y estas de acá se llaman venas tiroideas inferiores. Venas tiroideas inferiores, que pueden ser 2 o las 2 pueden juntarse en una sola. ¿Correcto? Y este dibujo también esto es una variante. Las venas tiroideas inferiores generalmente desembocan en el tronco venoso innominado, en este, en el izquierdo. Algunos le dicen brachiocefálico izquierdo. Tronco venoso brachiocefálico izquierdo o tronco venoso innominado. En el derecho no es raro, generalmente es acá. En las prácticas siempre se ve el tronco venoso innominado. ¿Correcto? ¿Se entendió? Así es el drenaje venoso de la tiroides. Miren, la glándula tiroides tiene dos membranas que la cubren. 2 membranas que la cubren. Hay una cápsula propia, una membrana que se llama la cápsula propia o cápsula verdadera de la glándula, ¿me dejo entender? Y que está firmemente adherida a la glándula, firmemente adherida a la glándula, ¿me dejo entender? Y por encima hay otra cápsula que se llama la cápsula falsa o cápsula peritiroidea. ¿Y esa quién se la forma? La lámina pretraqueal. La lámina pretraqueal es la que forma esa cápsula peritiroidea o cápsula falsa. O en la denominación antigua lo que decían la fascia cervical media. Forma esa cápsula falsa, ¿me dejo entender? ¿Cuál es la cápsula peritiroidea? La falsa, la externa. Entre las dos, entre la verdadera y la falsa, o falsa o peritiroidea, se forma el espacio peritiroideo, donde están todos los vasos que he descrito. Todos estos vasos los localizan en el espacio peritiroideo, por eso se llama el espacio quirúrgico. La cápsula peritiroidea se le llama la cápsula quirúrgica, porque al abrir este espacio en una cirugía de tiroides sangra un montón, sangra mucho. ¿No claro? Bien. Y por último, miren ustedes acá. A ver, relaciones anatómicas. Del borde, apréndanse bien las relaciones anatómicas. En la separata del doctor está. Eso pregunta, siempre pregunta eso. Miren, el borde anterior, ¿con quién se relaciona? Con los vasos tiroideos superiores, ¿verdad? El borde posterolateral, o más que todo, la cara posterior de la glándula, del lóbulo, se relaciona con el van del cuello. Esa es la relación más importante. Se relaciona con el van del cuello. Y por detrás del van del cuello está la cadena simpática. ¿Ya? Esta es una pregunta frecuente. La cara posterior también que encuentras a estas bolitas, ¿qué son? Las glándulas paratiroides.
La cara posterior está relacionada con las glándulas paratiroides y con el van del cuello, especialmente con la arteria carótida común. ¿Quedó claro? Y el borde posteromedial, esto también pregunta examen, el borde posteromedial, ¿con quién se relaciona? Mira, ¿con quién se relaciona? Con el laringio recurrente. Por lo tanto, en las cirugías de tiroides hay que tener en cuenta esto, no lo olvides. El laringio recurrente se cruza con la arteria tiroidea inferior, se cruza con la tiroidea inferior. Por eso en una cirugía o una ligadura hace presión en la nervio laringio recurrente. ¿Quedó claro? ¿Con qué parte de la glándula se relaciona el van del cuello? Con la cara posterior. ¿Con qué parte de la glándula se relaciona el nervio laringio recurrente? Con el borde posteromedial. Posteromedial. ¿Quedó claro? Y bien, sobre las paratiroides, un par de palabras. No necesariamente son 4, miren, las paratiroides pueden ser de 2 hasta 7. De 2 hasta 7 pueden ser las paratiroides. Están relacionadas al metabolismo. En el caso de fisio les han enseñado la función de la paratormona, las funciones que tiene, ¿verdad? Eleva los niveles de calcio en sangre. Eso ya es fisiológico. Y se localizan en la cara posterior de las tiroides. ¿Quién irriga las paratiroides? Las 4 tiroideas constantes, ¿no? Las tiroideas superiores e inferiores. La media no. Las tiroideas superiores e inferiores, pero principalmente las inferiores. Principalmente las inferiores, ¿correcto? Bien, chicos, veamos algunas preguntas. Veamos algunas preguntitas. Acá tengo en archivo el examen del 2014. Vamos a verlo acá. Ahí está. ¿Hay forma de ampliarlo? No. ¿Hay forma de ampliarlo o no? ¿Cómo lo amplío? ¿Hay forma de ampliar? Bueno. Para terminar nomás, no sé si van a ver ahí, no sé cómo se puede ampliar esto. ¿Debo o no? ¿Cómo puedo ampliarlo? No sé cómo ampliarlo. A ver, por favor. Pero con la foto, pero. ¿Ya ven ahí mejor? Ya, ahí está. Perfecto, ya. A ver, primera pregunta dice acá. Este es el último examen del 2014. En relación a las características de las vértebras, todas tienen cuerpo vertebral voluminoso, falso, esas son fibras lumbares. Láminas altas y cuadrangulares, esas son las lumbares. Agujeros transversos, esos de las cervicales. Carillas articulares costales, esos son de las torácicas. Ligamento común vertebral anterior, bueno, si se está delante de toda la columna. Esa es la respuesta, la E, ¿correcto? ¿Lo ven, no? La primera vértebra cervical, el atlas, se caracteriza por presentar cuerpo vertebral poco desarrollado, falso, no tiene cuerpo. Apófisis transversa bituberculada. ¿Ah? No, el atlas es unitubercular. Atlas y axis son unitubercular, la transversa, ¿correcto? Apófisis odontoide junto al axis. No, la odontoide del axis, ¿correcto? Arco anterior y posterior. Esa es la respuesta. Arco anterior y posterior. Apófisis espinosa bituberculada. No tiene apófisis espinosa, ¿correcto? Bien, ¿está entendido, no? Siguiente pregunta. La sexta vértebra cervical, C6, se caracteriza por presentar arco anterior y posterior desarrollado, falso. Apófisis transversa unituberculada y desarrollada, falso, es bitubercular. Apófisis transversa con tubérculo anterior desarrollado, sí, ese es el tubérculo de Chassaignac, ¿se acuerdan? Muy bien. Lo demás es falso. El ligamento amarillo de la columna se encuentra localizado
Entre las láminas, es interlaminar. Se le llama también flava, ¿verdad? Flava. Aprovechando preguntas de vértebras. Por ejemplo, entre el atlas y el axis, ¿cuántas vértebras, cuántas articulaciones hay? Tres, ¿verdad? Y entre el axis y C3, ¿cuántas hay? Entre dos vértebras comunes, ¿cuántas articulaciones hay? Entre dos vértebras comunes, ¿cuántas articulaciones hay? 3. Entre los cuerpos vertebrales, el disco y las dos apófisis articulares, ¿verdad? Entre dos vértebras siempre hay 3 articulaciones, no lo olviden. Por lo tanto, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántas articulaciones tiene el axis solito? ¿Cuántas tiene? 6. 3 con el atlas y 3 abajo con C3. ¿Se entiende o no? Una vértebra cualquiera, solita, tiene 6 articulaciones. 3 con la de arriba y 3 con la de abajo. Uno es el disco y luego las dos apófisis articulares. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió o no? Bien. No lo olviden. Ordene de adelante hacia atrás en forma secuencial los siguientes elementos anatómicos. Vena subclavia, escaleno medio, escaleno anterior, medio inferior y arteria subclavia. ¿Cuál va adelante? Adelante va la vena. Luego va el nervio frénico, ¿no? ¿Verdad? Luego va el escaleno anterior. Luego va la arteria y luego va el escaleno medio. Detrás, ¿qué hay? El nervio serrato mayor y luego el escaleno posterior. ¿Se entendió? Simplemente en orden, tal como lo hemos descrito. ¿Correcto? ¿Sí? Ordene el sentido céfalo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo, en la columna vertebral la ubicación de las vértebras de acuerdo a sus características. Con apófisis ontoides, ¿qué vértebra es esta? C2, el axis, C2. Con tubérculo nominal, ¿qué vértebra es esta? ¿Ah? Las lumbares. Lumbar. Y con apófisis accesoria, también lumbar. Las lumbares tienen el tubérculo mamilar y la apófisis accesoria, no lo olviden. Agujero circular, las torácicas, las torácicas. Vértebra prominente, C7, C7. Con tubérculo hecha señal, C6. Entonces tú reconoces la vértebra y luego las ordenas de arriba para abajo. ¿De acuerdo? Facilito. Ordene los músculos de la nuca, desde el plano superficial al profundo. Muy bien. ¿Cómo vimos en la nuca? Primer plano, trapecio. Segundo plano, esplenios. Esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, angular del omóplato y abajo el romboides. ¿Correcto? Ese es en el segundo plano. Primer plano, trapecio. Segundo plano, los esplenios de la cabeza, del cuello, el angular del omóplato y el romboides. ¿Correcto? Segundo plano. Tercer plano, los complexos. Complexo mayor, complexo menor. Ya sabes sus sinónimos. Y cuarto plano, los rectos y oblicuos. Ese es el orden. ¿Correcto? Hay trapecio, sí, ese es el más superficial. Luego tienes los esplenios, angular y romboides, segundo plano. Luego los complexos. Luego el recto posterior mayor. Y por último los intertransversos, pues son esas recontraprofundos. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Nada más, facilito. Otra pregunta. La vena yugular externa se encuentra situada en la línea que une los siguientes puntos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho también? ¿De dónde a dónde va? Delante del lóbulo de la oreja, o si quiere detrás del góleo, al vértice que forman el esternocleido masturero y la clavícula. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Hay forma de subirlo o bajarlo? Nada. A ver, un modelo, la flechita. Un poquito manual de esa máquina. Ya, la 9. El asa del hipogloso. Bueno, esta denominación también es antiquísima, ya no se dice así. Asa cervical, porque el hipogloso no participa. Es un C1, C2, C3. ¿Inerva qué músculos? El asa cervical, ¿a qué músculos inerva? A los infrayoideos, excepto al tiroideo. Nada más. ¿Cuántas veces hemos dicho? Externo, tiroideo, muy bien. Muy bien, la siguiente hojita. La siguiente hojita. ¿Quedó claro? ¿Me han entendido? Esta, ¿no? Esa, sí. Se puede.
En relación a la poleurosis cervical superficial, todos los siguientes conceptos son correctos. Bien, bueno. Manejando la clasificación antigua de las fascias o apoliurosis, bien, las cosas son claras. En la clasificación antigua hay tres fascias, tres apoliurosis: cervical superficial, cervical media y cervical profunda. ¿Correcto? En la antigua, clasificación antigua. La cervical superficial es lo que envuelve al esternocleidomastoideo y al trapecio. Así de claro. La fascia cervical superficial es la que envuelve al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Se entendió? Ya está. La media. La media es la que envuelve a los músculos infrayoideos, la que forma el van carotídeo, la vaina carotídea, ¿correcto? ¿Se entiende? Y envuelve a las vísceras del cuerpo, ¿se entiende? La fascia cervical media es, según la clasificación antigua, la que envuelve a los músculos infrayoideos, forma la vaina carotídea y envuelve a las vísceras, ¿correcto? Y la fascia cervical media junto con la profunda forman el espacio visceral de Still, según la clasificación antigua. La fascia cervical media con la profunda forman el espacio visceral de Still. ¿Quedó claro? Bien. Y la fascia cervical profunda es la que envuelve a los músculos prevertebrales, escalenos y de la nuca, con excepción del trapecio. Esa era la fascia cervical profunda. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, en relación a la poleurosis cervical superficial, todos son correctos, excepto se fija en el yoides, sí es verdad. Véanlo en el libro, en la que está pintada de color rojo, se fija en el yoides, sí es cierto. Se fija en el borde anterior del esternón, también. Envuelve al esternocleidomastoideo, verdad. Envuelve al trapecio, sí. Envuelve al platisma, no. Según la clasificación antigua, el platisma no tenía fase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? La cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides se relacionan con el van del cuello. Lo hemos dicho, la principal relación de la cara posterior del lóbulo tiroides con el van del cuello. El borde posteromedial con el nervio laringeo recurrente. No lo olviden. Los músculos aductores, los que cierran las cuerdas vocales, cierran la glotis, son los siguientes excepto. ¿Cuáles serán los únicos que no cierran? Los cricoaritenoideos posteriores. Ellos abren la cuerda vocal. Los tiroaritenoideos tampoco es que cierren, sino que relajan. Pero para los profesores, todos cierran, excepto el cricoaritenoideo posterior. ¿Estamos de acuerdo? No se compliquen la vida. En relación a la glándula tiroides, todo es correcto, excepto ocupa el espacio STIM, verdadero. El istmo abraza los tres primeros anillos traqueales, verdadero. No se dice anillos, se dice cartílagos. La pirámide de la web puede continuarse con conducto fibrobroso, verdadero. Su borde posterior interno de los lóbulos laterales se relaciona con el nervio recurrente laríngeo, verdadero. Su cara anterior se relaciona con el frénico, o sea que delante de la glándula del frénico, falso, eso no va. Todos los conceptos sobre el triángulo posterior del cuello, ¿se acuerdan? Triángulo, lo que nosotros llamamos triángulo lateral. La poleurosis cervical superficial envuelve a la vena yugular externa, verdad. Según la clasificación antigua, sí, es verdad. ¿Se encuentra el cuerpo grasoso del cuello? Sí, ahí hay cantidad de grasa ahí. Hay que entender que la han retirado. La poleurosis cervical profunda cubre los músculos escalenos, verdadero. La arteria subclavia está por delante del escaleno anterior, la arteria, falso, está por detrás, el que está por delante es la vena. El nervio frénico está en la cara anterior del escaleno anterior, verdadero. ¿No claro? Son músculos tensores de cuerdas vocales. En realidad los únicos tensores, según los libros de anatomía y de otorrinolaringología, los únicos tensores son los cricotiroideos. Los relajadores son los tiroideos y todos los demás abrilicianan la glotis. Pero en fin, no sé de dónde han sacado esto. Son tensores, tiroideos y cricotiroideos, ¿correcto? Los tiroideos relajan las cuerdas vocales. Me imagino que los alumnos habrán reclamado porque esto lo dice claramente que relaja. Los demás no tienen nada que ver. De acuerdo a su disección realizada, ¿en cuál de los triángulos se encontró la arteria lingual en su origen? ¿En qué triángulo se ve la arteria lingual en su origen? ¿Ah? ¿La faringe ascendente y la lingual en su origen se ven en el triángulo de Becker? No.
Se ve en el triángulo de Farabiuf. En el triángulo de Farabiuf, ahí se ve. Está mal, me imagino que habrán reclamado. Cuando se lesiona, cuando se lesiona los nervios recurrentes laringios o inferiores, se produce disfonía o afonía debido a la parálisis de las cuerdas vocales inferiores. ¿No? ¿Correcto? Todos los conceptos referidos a la laringe son correctos, excepto la epiglotis está separada de la membrana tiroidea por el espacio yoides, eso es verdadero. O sea, entre la epiglotis y el yoides, ese espacio. La epiglotis sobresale por arriba del cartílago tiroides, sí, y por del yoides también incluso. El nervio laringio externo inerva la endolaringe infralótica, verdadero. La cuerda vocal superior contiene un músculo intrínseco a la laringe, la superior, falso, no tiene músculo. El vestíbulo de la laringe se estrecha de arriba abajo como un cono invertido, verdadero. Todos los conceptos referidos a los nervios del cuello son correctos, excepto el nervio lingual se encuentra en el triángulo submaxilar, verdadero, el triángulo submandibular. Los nervios laringeos inferiores tienen la misma longitud, no, uno viene desde la aorta, el otro rodea la subclavia, el izquierdo es más largo. Un asa del décimo nervio y del simpático rodean a la subclavia derecha. Claro, el laringio recurrente de derecho y el asa de Busens que tiene la cadena simpática, rodean, verdadero. El plexo braquial está en el triángulo espacio interescalénico, verdadero. El decimosegundo nervio cruza la cara externa de la carótida externa, verdadero, por fuera, lateralmente. El examen de oro, esta es radiología, para evaluar discos intervertebrales, resonancia magnética, ¿correcto? ¿Se entiende? Puede cerrarlo, no sé cómo muy de tamaño. ¿Ah? Ah, este acá. Pero para cerrarlo, acá es, o sea, queda abierto ahí, pero... ya saben cómo se proyecta, ¿no? Ya saben cómo se proyecta, ¿no? A ver, algunas preguntas fundamentales, ¿no? Ya dice, por delante del vientre anterior del músculo homoyoideo, por delante del vientre anterior homoyoideo se encuentra el triángulo y más profundamente se localiza por delante del vientre anterior del músculo homoyoideo. ¿Qué triángulo se encuentra? El triángulo muscular, ¿correcto? Y más profundamente se localiza la glándula tiroides, el lóbulo lateral de la tiroides, ¿correcto? La disección de los planos profundos del triángulo homoclavicular nos sirve para encontrar, triángulo homoclavicular es el triángulo supraclavicular. ¿Qué encontramos ahí? El escaleno anterior, el nervio frénico, ¿correcto? El nervio frénico, esa es la respuesta, ¿correcto? De acuerdo a sus conocimientos anatómicos, debido a la íntima relación que mantiene la glándula tiroides con algunos órganos del cuello, a realizar la extirpación de un lóbulo lateral de la glándula tiroides de un paciente podría ocasionarse la lesión accidental de ¿quién? ¿De qué estructura? Laringio superior y paratiroides, nervio frénico y arteria subclavia, nervio laringio inferior y subclavia, nervio laringio inferior y paratiroides o nervio neumogástrico y paratiroides. Al sacar un lóbulo de la tiroides, ¿qué puedes lesionar? Puedes lesionar, bueno, sacas a las paratiroides, lesionas las paratiroides, lesionas el laringio inferior o recurrente y puedes lesionar el van del cuello. Esas son las estructuras que pueden lesionar. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Bien. ¿Por qué vía se aborda el esófago cervical? Por el lado izquierdo. ¿Correcto? Por el lado izquierdo, ya que el esófago está más inclinado hacia la izquierda, ¿se acuerdan? Eso lo dije en una clase anterior. Si al momento de realizar el abordaje de la glándula tiroides con el fin de extirparla totalmente, tengo la necesidad de cortar transversalmente los músculos que se encuentran por delante. ¿Cuáles son esos músculos? Los mismos que forman el rombo de la traqueostomía. ¿Correcto? Esternotiroideo y tiroideo. El espacio visceral de Stiel se encuentra delimitado por qué aponeurosis cervicales, según la clasificación antigua. Media y profunda. Media y profunda, ¿correcto? Ya les dije.
Teniendo en cuenta las relaciones anatómicas del paquete vasculo-nervioso del cuello y sus componentes, la mejor vía para realizar la punción percutánea con aguja de la vena yugular interna con el fin, en pocas palabras, ¿por dónde abordas a la yugular interna? Por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿correcto? Borde posterior. No por el borde anterior porque te encuentras con la carótida. De acuerdo a sus conocimientos anatómicos, al realizar una traqueostomía a un paciente, en el rombo de la traqueostomía, si se produce sangrado, debe pensar que lo más probable sea por lesión de los siguientes defectos anatómicos, excepto tiroidea inferior, tiroidea media ima o de Neubauer, vena tiroidea inferior, istmo de la glándula, arteria tiroidea superior. ¿Cuál es el que menos probablemente se haya lesionado? La arteria tiroidea superior, no tiene nada que ver ahí. Tan lejos. Todo, no, la tiroidea inferior, porque son más laterales. ¿Verdad? Las tiroideas superiores están en los bordes superiores del istmo. Las tiroideas inferiores no tienen nada que ver. Bien, señal de verdadero o falso. El nervio frénico recorre de arriba a abajo, por fuera del escaleno anterior. ¿Ah? Por fuera, no, por delante. Por delante. La poneurosis cervical profunda forma el estuche poneurótico del músculo trapecio. Falso, falso, es de lo superficial. El músculo escaleno anterior se encuentra por delante de la vena subclavia. El músculo delante de la vena, falso, la vena delante del músculo. El músculo escaleno posterior eleva las costillas en la fase de inspiración. Los escalenos levantan las costillas, eso es verdad. El ganglio simpático cervical medio se encuentra a nivel de la cuarta vértebra cervical. Falso, a nivel de C6. ¿Verdadero o falso? Con respecto a la arteria subclavia. ¿La arteria subclavia izquierda es más corta que la derecha? Falso, la subclavia izquierda es más larga. ¿Las dos arterias subclavias tienen su origen en el arco aórtico? Falso. Falso, solamente la izquierda. ¿Son abrazadas por los nervios recurrentes? Falso, solo la derecha. La izquierda abraza al tallo aórtico. ¿Se encuentran por delante del escaleno anterior? Las arterias, no, por detrás. ¿Atraviesan el hiato interescalénico junto con el plexo braquial? Verdadero, esa es la respuesta. La estructura anatómica que se encuentra directamente relacionada con el nervio laríngeo inferior es la arteria tiroidea inferior. Ese es el que se cruza. La primera vértebra cervical atlas, ya hemos visto esa pregunta repetida. El C1 del atlas se caracteriza por presentar arco anterior y posterior. Son músculos aductores de cuerdas vocales que cierran la glotis, excepto, o sea, ¿cuál abre? Trícoreteroideos posteriores. ¿Correcto? La arteria facial se relaciona con la glándula submaxilar. ¿De qué manera? En la cara profunda de la glándula, la arteria, la vena superficial. Los siguientes elementos anatómicos forman parte de la columna vertebral.